Los que han visto Soy Leyenda se dan cuenta que en la película aparecen bestias, leones, como si fuera la selva, Nueva York, e inclusive hasta ahí hierba en medio de Nueva York, como si fuera una ciudad en medio de la selva. Pero este es porque está desolada la tierra, o más bien Nueva York, la ciudad de Nueva York, y al parecer los animales se han regresado a la ciudad de Nueva York porque también se están muriendo de hambre y por las ciudades desoladas. Bueno, imagina este escenario apocalíptico, ¿no? Donde aparece, según la Biblia, un hombre trayendo paz, conquistando sin derramar sangre, y que la Biblia lo ubica como el falso Mesías, diciendo que es el verdadero Cristo, trayendo una paz efímera. Y luego imagina el escenario que después de que este hombre se quita la máscara, provoca la guerra, ya que la Biblia dice que el segundo jinete quita de la tierra la paz, y que esta gran espada que tenía en la mano el jinete en un caballo bermejo, que es el color rojo como tipo sangre, que evidentemente tiene mucha correlación, ya dado a que toda la sangre que se va a ser derramada por la guerra. ¿Y qué pasa después de una guerra? Bueno, los que saben de la Segunda Guerra Mundial o de la historia, cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial, vino una crisis económica a las naciones que participaron, y como las ciudades quedaron pues destrozadas en un mundo, o no, más bien en un escenario caótico, pues evidentemente vino una crisis económica y por ende hambre y muchas pestes. Bueno, pues aquí lo que nos dice el tercer sello de Apocalipsis, que el caballo negro, el que lo montaba, tenía una balanza en la mano, y nos dice que una voz de los querubines o cuatro seres vivientes le decía a Juan: 2 libras de trigo por un denario. ¿Qué quiere decir? 1 kilo de masa o de harina por el salario que recibe una persona al día. Aquí en México son 220 pesos en promedio. 6 libras, 2 kilos de cebada por el salario de un día. Pero no dañes el aceite del vino. Esto quiere decir que, básicamente, para entenderlo, que como indicando que la canasta básica va a subir alrededor de entre 6 y 7 veces su valor, dado a lo que provoca una guerra, ¿no? Imagínate ahora, si ocurre una tercera guerra mundial, con todo el armamento bélico con el que poseemos, bueno, sería pues un escenario apocalíptico que ya no sería una película de ficción, sino que sería una realidad. Porque la pregunta es, si esto llega a ocurrir, no es esa la pregunta, más bien, ¿cuándo? ¿Y por qué cuándo? Pues antes de responder esa pregunta, pues mira lo que dice aquí en el versículo 7 de Apocalipsis 6, que el cuarto sello representa a un caballo amarillo o verde amarillento, y es el único nombre que se le da de los 4 jinetes. Este último tiene un nombre: muerte, y dice que el Hades, o el lugar de los muertos, o el infierno, le seguía. Y básicamente este cuarto sello es el resumen de los 3 primeros, que tiene potestad o la autoridad de acabar con la cuarta parte de la tierra. Somos ahorita alrededor de 8.000 millones de personas, la cuarta parte sería 2.000 millones de personas. Para que te des una idea, todos los habitantes del continente americano somos alrededor de 1.000 millones de personas. 1.000 millones, ni siquiera la mitad de, bueno, sí, básicamente la mitad de 2.000 millones. Ahora, si tú sumas a todos los habitantes del continente europeo, son alrededor de 800 millones. Entonces, si juntamos a todos los habitantes de América y de Europa, ni siquiera llegan a 2.000 millones. Entonces, si la tercera guerra mundial ocurre, va a provocar la muerte de la cuarta parte de la Tierra por el armamento bélico con el que contamos, las ojivas nucleares. Obviamente va a venir hambre, obviamente va a venir mortandad, pestes, y evidentemente al ver naciones desoladas, las fieras de la tierra van a regresar porque también se van a estar muriendo de hambre y van a acabar con millones de seres humanos, como si fueran pues en realidad uh, pues su alimento. ¿Y por qué comentamos esto? Porque mira, aquí están las cifras. Esto lo pueden sacar de la plataforma de datos y estadísticas Estatistas, está muy interesante, que nos dice qué países poseen el arsenal nuclear mundial. Solamente entre Rusia y Estados Unidos tienen arriba de 12.000 ojivas nucleares. Solamente entre ellos dos, porque en total todas las naciones que tienen armamento nuclear son alrededor de 13.000 ojivas nucleares, según datos de Statista hasta el año 2022.
Ahora, hay un investigador de las ciencias nucleares de la UNAM que dice que el invierno nuclear puede ser un evento posible debido a que si se llegan a utilizar solamente 600 bombas atómicas, van a liberar partículas que se van a propagar por el aire y va a ser una gran cantidad de tal manera que se van a extender por la atmósfera y luego a la estratosfera formando una capa de térmica envolviendo hacia la Tierra en tinieblas en una época de penumbra, y esto provocaría que vinieran inviernos crueles, crudos, muy crudos, que el invierno y el verano desaparecieran de plano, y vendría la muerte vegetal, y no solamente la muerte vegetal, sino también, pues, lamentablemente y tristemente, la muerte de todo ser vivo, ¿sí? O sea, así como se extinguieron los dinosaurios, supuestamente la ciencia nos dice, pero por un meteoro de una magnitud de 10 kilómetros más o menos, pues acá nosotros mismos nos vamos a destruir. Lo irónico, queridos, queridas, amigos, amigas, es que vivimos armados para vivir en paz. Eso es lo lamentable del ser humano. Lo lamentable. Vivimos armados para vivir en paz. O sea, entre más armado estoy, en más paz voy a estar viviendo. Pero irónicamente, sucediendo todo lo contrario. Por aquí ya nos están escribiendo bastante. Wow. Nos dicen por aquí, a ver, con algo así como del origen de la raza humana, la cual fue creada por seres de otro mundo. Sí, evidentemente seres de otro mundo. Si quieres ver a Dios como otro ser, obviamente el hacedor del universo, un agente externo del universo, sí. Dice Maluli, dice, pues se supone que lo que pasamos en pandemia y lo que estamos viviendo estamos en guerra. Pues parecería como que China y Estados Unidos y Rusia también ahí sumado, tiene como que esta guerra fría, ¿verdad? Por eso es ahorita las naciones de la OTAN, que forman la OTAN, ahorita las naciones que forman el grupo BRICS o el G7, pues no quieren una tercera guerra, porque saben que si viene una tercera guerra, la cuarta sería con puros palos y piedras. Lamentablemente, queridos. Ok, nos dice, ve nomás lo que cuesta una cartera de huevos. Sí, de hecho aquí donde yo habito, aquí donde yo vivo, la querida comarca lagunera, arriba el Santos Laguna, por cierto. Fíjate que aquí hubo un escándalo porque hicieron la inauguración de un supermercado, ya voy a hacer promoción, ¿verdad? Soriana, acá en el norte de México, acá en Coahuila, estaba en su inauguración y pues lanzaron la cartera de huevos, creo que a 50 pesos, y es un relajo. Ahora imagínate la crisis económica que la Biblia profetiza, pues va a ser un escándalo. A mi parecer, por uso de sentido común, la sobrepoblación demanda comida, no ver espacios. Pues mira, José, pues de hecho es relativo el tema de la sobrepoblación, ¿no crees? Porque ¿cuánto espacio no hay para que el ser humano se extienda alrededor de la Tierra? Evidentemente existe la sobrepoblación, pero en las ciudades que, valga la redundancia, están sobrepobladas. Un caso Hong Kong, ¿verdad? Pero hay mucho espacio todavía para extendernos, entonces como que es algo relativo, ¿no? Bueno, dice Pepe, ahí están los cuatro jinetes del apocalipsis. Preocupes de la guerra biológica, sí, también Mario. Imagínate no solamente la guerra nuclear, sino biológica, porque la Biblia también habla de mortandad. Cuando habla de mortandad en Apocalipsis 6, se refiere a pestes, algo así como el COVID. Dice, de hecho hay una serie de Netflix que se llama Los 100, te invito a que la veas, ¿ok? ¿Vale? Los 3 días de oscuridad. ¿Cuál es, Maluli? Me gusta ese Mario. ¿Ya están activos los sellos y los jinetes aún no comienzan? No, todavía no, querido. Todavía no vienen los jinetes del apocalipsis y lo voy a comentar porque todavía no llegan los jinetes del apocalipsis. De hecho, por aquí tengo aquí una imagen. La voy a buscar acerca de los jinetes para explicarlos así a grandes rasgos. Bueno, estos están medio de caricatura, pero bueno, los voy a utilizar. ¿Ok? Bien, según la Biblia, a ver si tengo por aquí una varita. A ver, déjame darme un segundo para explicar esto porque si es un tema
Interesante. A ver, dejen, ahí regreso, ahí regreso. Denme un segundito, no se me vayan porque voy por una pluma para estar aquí haciendo unos apuntes. Mientras, si quieren ir comentando algo al respecto, aquí interactuando entre nosotros. Ok, aquí estamos otra vez, perdón por la demora, aproveché para ir al bañito y traje una super pluma. Bueno, la pregunta que nos hacían es, ¿ya están los activos los sellos de Apocalipsis y los jinetes aún no comienzan? No, y te voy a decir por qué. Porque este de aquí, el jinete blanco, en un caballo blanco, que trae un arco sin flecha, representa al falso Cristo, en este caso el anticristo. La Biblia habla de él en Daniel capítulo 9, llamado el rey altivo de rostro, que va a hacer un pacto con muchos de 7 años. Esto en la escatología bíblica se le conoce como las 70 semanas de Daniel. Cada semana equivale a 7 años. La Biblia nos dice, según la historia, que ya se cumplieron 483 años, que equivalen a 69 semanas, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué pasó con la última semana de Daniel? Bueno, esto se va a cumplir cuando aparezca un hombre trayendo una falsa paz en el Medio Oriente, seguramente, y en Europa, donde este ente, este anticristo, obviamente este es un simbolismo, una metáfora, una representación, pero va a ser un hombre, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, lo llama la Biblia el hombre de pecado, que se va a revelar con todo lo que se llame Dios o sea objeto de culto. Y pues va a durar su paz 3 años y medio. Esto lo pueden leer en Daniel 9:27, Apocalipsis 13:5, Daniel 12:7 y 14. Ahí dice 1260 días. El calendario judío o el calendario hebreo tiene 360 días porque está bajo el calendario lunar, no bajo el calendario solar como el de nosotros. Entonces este hombre de pecado vendrá a establecer un pacto de 7 años con algunas naciones, especialmente con Israel. Seguramente lidiará con la hostilidad que se lleva hoy en día con los árabes y los judíos, Palestina, Cisjordania, Israel y todas las naciones vecinas de Israel van a hacer la paz con Israel. Y este hombre se quita la máscara a los 3 años y medio y comienza una persecución. La Biblia nos dice que este hombre, bajo su portavoz, o más bien el portavoz de este hombre, llamado el falso profeta en la Biblia, seguramente va a ser un líder religioso, que por órdenes de este ente, de este hombre, del anticristo, y que el anticristo por órdenes y presidido por Satán o el dragón o la serpiente antigua, van a indicarle al falso profeta que ponga una marca en la mano derecha o en la frente para que puedan consumir o vender productos y servicios, obviamente. Y el que no lo tenga, pues va a ser una pena, perdón, en el sentido, sí, pena de muerte, inclusive va a ser algo legal. El que no tenga a alguien, pues mira, no vamos tan lejos. ¿Qué pasó con la vacuna? Tú no podías pasar a otra frontera o cruzar la frontera si no tenías puestas las vacunas, ¿verdad? Bueno, algo así básicamente, si tú vas a ir al supermercado y no tienes la marca, no vas a poder comprar ni vender. Y de esta manera va a haber un control económico y va a haber una persecución a los que se digan creyentes. Entonces, cuando se quita la máscara, obviamente muchos no van a estar contentos y va a venir este jinete que representa la guerra, por eso el color rojo, que habla de la sangre que va a ser derramada, porque dice Apocalipsis que tiene una gran espada en su mano. Entonces esto nos dice que después de una paz
falsa, viene una guerra caótica, que seguramente será la Tercera Guerra Mundial, y que si se utilizan el armamento nuclear que hoy en día contamos, si solamente 600 ojivas se utilizan, provocan el invierno nuclear. Entonces esto tendría sentido, ya que la Biblia habla de que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas del cielo caerán del cielo, valga la redundancia, provocando el tercer jinete, que es el caballo negro, y su jinete, que tiene una balanza en la mano, que representa el hambre, la hambruna y la crisis económica. Está demostrado, repito, que la Segunda Guerra Mundial, cuando mueren alrededor de entre 40 y 60 millones de personas, vino una crisis económica, vino hambre. Ahora, si tú comparas la Segunda Guerra Mundial con aproximadamente el promedio de 50 millones de muertos, la Biblia dice que si llega a ocurrir una Tercera Guerra Mundial o una guerra mundial bélica nuclear, van a morir la cuarta parte de los seres vivos. ¿Cuánto es la cuarta parte? Estamos hablando que si somos 8,000 millones van a morir 2,000 millones de personas. Está increíble. Por esa razón viene la crisis económica y el hambre, y las fieras de la tierra también muriéndose de hambre, devorando también en parte a los seres humanos, porque este último jinete es lo que representa. Este vendría siendo el resultado de este y de este. Y en orden cronológico sería de este y de este. Primero una falsa paz, una guerra que desata caos, un invierno nuclear, hambre, muerte, pestes, y este recoge la vida de 2,000 millones de personas. Ahorita estamos hablando de 2,000 millones porque la Biblia habla de la cuarta parte de la tierra. No da una cifra como tal, pero sí dice la cuarta parte de. Entonces, si somos 8,000 millones, esta es la cuarta parte, son 2,000 millones de personas. Que repito, 1,000 millones de habitantes son los que hay en el continente americano, 800 millones de habitantes son los que alrededor hay del continente europeo. Si sumamos el continente europeo y el continente americano en el total de habitantes, no llega ni a 2,000 millones, imagínate. O sea, la guerra nuclear va a dejar un invierno nuclear terrible, provocando la extinción seguramente. Y esto, por eso la Biblia habla de principios de dolores. Y si no son acortados aquellos días, nadie podría ser salvo. ¿Sí? Y al final de los 7 años de la última semana de Daniel es cuando aparece Cristo en las nubes, en los cielos, según la Biblia profetiza en Mateo 24, Mateo 25, Apocalipsis 1, Apocalipsis 19, entre otros, Daniel 12, hablan de la venida del Hijo del Hombre, apareciendo en las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y todos los que le traspasaron, los que le negaron, los que no quisieron hacer las paces con Dios a través de su Hijo Jesucristo, que murió en una cruz y resucitó al tercer día, y no se arrepintieron de sus maldades, van a sufrir esas calamidades. Y no solamente eso, porque la Biblia dice que en este tiempo y en esta época de caos y destrucción, muchos buscarán la muerte pero no la encontrarán. Y no solamente eso, lo más alarmante, y este es el mensaje más importante de tu vida, que el día que mueras, ya sea que estés a la diestra o a la izquierda, porque la diestra simboliza a los que han sido adoptados y aceptados por Cristo o por el Padre, Dios, porque aceptaron a su Hijo. Y la gente a su derecha, pues prefirió confiar en sus buenas obras, prefirió refugiarse en sus religiones, prefirió compararse a otras personas diciendo que comparados a otros son mejores personas que ellos. Pero el estándar de Dios no es de esta manera. La manera en que Dios va a juzgar al hombre es de acuerdo a su ley. Y según la Biblia, nadie ha podido guardar la ley de Dios. La Biblia dice en Romanos que si solamente violamos uno de sus mandamientos ya somos transgresores y por lo tanto estamos condenados. Esas serían las malas noticias. Las buenas noticias es que Dios, para resolver el dilema, envía a su Hijo en semejanza de hombre o de ser humano para representar al ser humano, y lo colgó en una cruz, lo sacrificó para que tú te puedas refugiar en Él. Y está establecido que después de la muerte el juicio. La buena noticia es que si tú te refugias en Cristo y lo recibes en tu corazón, Dios te da vida eterna y por lo tanto ya no eres deudor, ya no son contados tus pecados, tus delitos, porque el Hijo pagó por ti. Tan sencillo. Esas son las buenas noticias. ¿Sí? Más de que te preocupes de vivir en esta época, mejor preocúpate de no pasar la eternidad lejos de Dios, en una condenación y una perdición eterna.
Leo por aquí, dice, pero no todo es fértil, dice Maluli, aquí en Hermosillo, Sonora, tu casa cuesta la cartera 130 pesos con 36 huevos. Uy, eso está carísimo. Acá en la comarca lagunera está alrededor de, calculo que como 100 pesos la cartera con 30 huevos. Dice Mario, las hormigas y las abejas viven muy bien y mejor en sobrepoblación. De hecho, sí, Mario, ¿eh? De hecho, nosotros los seres humanos, que somos las únicas criaturas del Creador con moral, con raciocinio, con los sentimientos de empatía, de misericordia y demás, pues nos estamos destruyendo nosotros. Dice, ¿cuándo llegan los jinetes? ¿Ya están en la tierra los dos testigos? No, todavía no están los dos testigos y los simbolismos o lo que representan los cuatro jinetes todavía no ocurre. Esto ocurre en lo que la Biblia llama en Mateo 24 el principio de dolores, la última semana de Daniel. La última recta final básicamente de 7 años de la humanidad. Luego de los 7 años aparece Cristo en las nubes. Ahorita estamos viviendo la antesala del principio de dolores. Y los dos testigos llegan más o menos a la mitad del periodo de la última semana de Daniel, de los 7 años, de la escatología bíblica. Hay que tomar en cuenta que millones de libros antiguos fueron quemados. Efectivamente, Mario, los de Alejandría, hay mucha información, había mucha información valiosa. Y es más fácil para mí tener contacto con un poder superior y creo que es un solo Dios. Yo creo lo mismo, un solo Dios, todopoderoso. Bueno, aquí sí difiero de ti, yo no creo que somos Dios nosotros mismos. De hecho, la Biblia dice que el pecado de Satán es querer ser Dios para sí mismo. Y pues evidentemente el ser humano también quiere ser Dios para sí mismo. Cuando digo Dios para sí mismo me refiero a que quiere ser ley para sí mismo. Él quiere establecer su moral, su propia moral. Entonces caeríamos en el tema del relativismo, ¿sí? Lo que tú consideras inmoral para mí puede ser moral y viceversa. Entonces tenemos que correr a una fuente, la fuente de la moral, en este caso es Dios, con su estándar, con su ley. Excelente like, gracias Fundillín. Quédate aquí con nosotros y puedes síguenos para que cada vez que hagamos lives aquí interactúes con nosotros porque haces buenos comentarios. Es la marca 666, efectivamente la que el falso profeta va a poner en la frente y en la mano que la Biblia profetiza. Así que bueno, yo no deseo que tú estés en esa época, más bien que te libres y te refugies en Cristo para que no te acontezca o vivas en esta época de penumbra, de tinieblas, de caos y destrucción. Aunque algunos piensan que vamos a pasar la gran tribulación, porque esto es conocido como la gran tribulación, persecución y hambre y pestes, guerras y bla 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 bla. Yo personalmente pienso que no pasamos la gran tribulación porque dice Romanos 8:1, no hay ninguna condenación. La palabra condenación es juicio. No hay ningún juicio para los que están en Cristo Jesús. Entonces estos juicios son enviados o permitidos por Dios por haber rechazado la mentira y rechazado la verdad y aceptado la mentira. Por eso dice en Tesalonicenses 2 que Dios les envía un poder engañoso, hablando del anticristo, para que crean la mentira. Porque siempre rechazaron. Es como la muchacha esta, ¿no? La muchacha que su mamá le dice, ¿sabes qué? Pórtate bien, no salgas a la calle, ya no andes con ese pelado, ese rufián, te va a hacer la vida infeliz, te va a embarazar, te va a dejar. Y nada, que no quiere entender la muchacha. Y resulta que se embaraza y queda mamá soltera. Y el pelado, quién sabe dónde se fue. Fue raptado por los aliens. Y sufre las consecuencias de vivir un engaño, un falso amor. Bueno, básicamente la humanidad es lo mismo. Continuamente han estado rechazando a Dios, rechazando el evangelio de su Hijo, a Cristo, rechazándolo a Él, no arrepintiéndose de sus maldades, no refugiándose en Él, no recibiéndolo en su corazón. Y Dios dice, basta, llega un momento en que quieres la mentira, te la voy a dar. Y la gente va a creer que este es el Cristo, el falso Mesías. Van a pensar que es el verdadero Mesías. Dice, pues ya tenemos chip para todos, sí, evidentemente hay una que se llama Mandex, hay otra recién más actual que se llama Walter Moore, o Walker Moore, creo que se llama así, Walter o Walker Moore, que es precisamente un chip del tamaño de un arroz que se está poniendo ya como implante en la mano derecha, que nada más te hacen un escáner y ¡pum! Puedes comprar lo que tú quieras. Súper interesante tu plática, yo veo que son energías como somos nosotros la Biblia. Gracias, Zulema. Hablan metáforas. Efectivamente, muchos piensan que cuando hablan de Apocalipsis
es muy difícil interpretarlo, y no, realmente Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan en un tiempo en que la iglesia, por su fe en Jesús, estaba siendo perseguida, y Dios le revela, de hecho Apocalipsis eso significa revelaciones, Dios le da las revelaciones del mundo por venir para consolar a su pueblo y que sepan que Cristo viene pronto y va a establecer su reino, y juntamente Él con ellos van a reinar. O sea, con su pueblo, con su iglesia, con sus creyentes, por supuesto. Y Juan utiliza estas metáforas y simbolismos precisamente para entender Apocalipsis. Por eso dice, como un caballo rojo. Y bueno, todo estos simbolismos, estas proyecciones, el judío ortodoxo o el hebreo de ese entonces, de esos tiempos remotos, entendían de qué se trataba. Sí, por la época, por la cultura. Hoy en día es un poquito más difícil debido a que ya vivimos otro tipo de tiempos, ¿no? Simplemente la cuenta de Google ya sabe todo, y qué hacemos todos. No solamente Google, ahorita la sorpresa, Maluli, es el chat GPT-4, la novedad, el OpenAI. Según los libros bíblicos, que quiere que seamos a su semejanza, a semejanza del Hijo de Dios, yo le agregaría. ¿Por qué nos mandarían esa información? Porque lo que yo sé, Dios es amor, misericordia, y nada de eso pasar. Bueno, ya lo expliqué, ¿verdad? ¿Quién abrió los sellos de los jinetes? Montse dice, pues lo abrió Cristo. Cristo, el Cordero de Dios. Dice Juan en el capítulo 5 que no había nadie digno de abrir ese rollo que tenía Dios el Padre en su mano derecha. Ese rollo en la mano derecha del Padre simboliza, o representa más bien, un rollo con 7 sellos, representa el título de la propiedad de la creación o de la tierra. Porque recuerden que Adán y Eva perdieron ese liderazgo de gobernar la tierra, y se lo otorgaron a Satanás. La evidencia está en que en Mateo 4 Satanás le ofrece a Jesús todos los reinos de la tierra, si nomás se postra y lo adora. Y Jesús le responde, al Señor tu Dios solamente adorarás, ¿verdad? Y a Él solo servirás. O sea, lo que Satanás estaba ofreciéndole, ¿sabes qué? No es necesario que seas rey del mundo sufriendo en una cruz. Mejor adórame, te ahorras el dolor y vienes a ser rey de las tierras. Ahora la pregunta es, ¿cómo puede ofrecer los reinos del mundo si no le pertenecieran a Satanás? De alguna manera, Él no quiere que la Biblia lo llama el Dios de ese siglo, Él no quiere que su época, su ciclo, su gobierno, porque Cristo le dio un nombre, el príncipe de este mundo, un título de realeza. Él es el principal de este mundo caído. Él es el Dios de este siglo, dice el Nuevo Testamento. Entonces no quiere que su reino se termine, su reino de oscuridad termine. Por eso no quiere que Cristo venga. ¿Sí? El reino de luz, el reino de justicia, el reino de paz. Entonces Cristo toma ese rollo, el único digno de abrirlo y de reclamar legítimamente lo que le pertenece a Dios. Y cada vez que abre un sello, el primero fue este jinete, el segundo fue este, el tercero fue este, y el cuarto es este, y luego viene el quinto sello, que es una persecución al pueblo de Dios, y a los que no se quieren poner la marca, el sexto sello y el séptimo sello. Con todo respeto, pero muchos siguen esperando que Dios regrese, pero Dios nunca se ha ido. Bueno, en realidad sí y no, ¿verdad? Dios es omnipotente, dice la Biblia, habita en todo lugar. Sin embargo, dice 1 Timoteo 3:16, que grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. El verbo habitó entre nosotros, hablando Juan el apóstol, el mismo que escribió Apocalipsis, hablando de que Cristo es Dios manifestado en carne. Entonces vino por primera vez y se fue, y ha prometido volver por segunda vez. Y los que ya se murieron, dice intangible. Bueno, los que ya se murieron sin Cristo, realmente, tristemente, ya no tienen oportunidad de hacer las paces con Dios. Ese rollo del purgatorio es puro negocio. Tú tienes que pagar para sacar un alma del purgatorio. Pues mira qué negocio tan rentable. Y no es así, damas y caballeros. Hoy en día, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Mientras Dios te permite respirar, hoy puedes hacer las paces con Dios a través de Cristo. El único camino, la verdad y la vida. Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Qué buen live, ¿lo subirás a YouTube? Sí, querido Manuel, va a estar subido en estos días, yo creo fin de semana, el próximo lunes. De hecho, igual nos pueden seguir en Deja que te cuente algo.
acá en YouTube. Ahí estamos con la meta de llegar a 1000 suscriptores. Llegamos a 800 y pico. Entonces súmate para que este canal siga creyendo y compartir más material de manera gratuita. De hecho, aquí en TikTok también puedes descargar material. Todos están configurados para descargarlos sin ningún problema, gratis. Dice Mario, un reflejo muy bonito es que Dios nunca nos ha abandonado. Yo tengo ideologías canalizadas, dice Zulema. Aparte son varias energías y veo todo como observador o soy muy chismosa. Ah, Zulema. Bueno, no te conocemos, Zulema, esperemos que no seas chismosa. Dice Mario, tal vez en ocasiones, pero Dios perdona, pero el tiempo no. Bueno, sí y no, ¿verdad? O será el sueño que sé varias cosas cuando quieren que sepa. Sí, tal vez, a mí de hecho yo he tenido sueños que se han cumplido, pero eso no quiere decir que sean nuevas revelaciones que le voy a meter a la Biblia, ¿verdad? Para nada. Pero sí ha ocurrido, bueno, ¿verdad? No me tienes que creer, yo lo he experimentado. ¿Cuándo será la época de Daniel? Próximamente, cuando vean que aparece un hombre que hace una coalición con 10 naciones, seguramente 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, y trayendo una paz de Israel con las naciones árabes, ese es el anticristo que forma un tratado de 7 años. Cuando escuchen de un pacto, de una alianza o de un tratado de paz y seguridad de 7 años, dice la Biblia, vendrá sobre ellos destrucción repentina. No saben que están aceptando un falso Mesías, al hombre de la falsa paz. Y sí, va a haber una paz bonita, pero por 3 años y medio una paz falsa, ¿no? Y viene la guerra, viene el hambre, el caos, la crisis económica y la muerte, la peste y la mortandad de la cuarta parte de la tierra. Porque una vez me enseñé en una biblioteca enorme, hermosa, dorada, en círculo infinita. ¡Wow! Pues mira, ahorita que comentas eso me salta el pensamiento que dice que cuando Dios juzgue, dice Apocalipsis 20, el juicio del gran trono blanco, dice, y los libros fueron abiertos. Está interesante. Dice Multiservicios, los 2 testigos ya están aquí, son el Viejo y el Nuevo Testamento, esos son los 2 testigos. Bueno, me parece buena observación. Yo personalmente pienso que sí van a ser 2 hombres literalmente. Pero creo que también este punto que comentas, desde mi perspectiva, creo que también es válido. Manuel, la función de los 144,000 es igual o similar a la de los 2 testigos. Los 144,000 supuestamente, aunque no hay un verso, por lo menos yo no lo he leído, que diga que van a estar compartiendo el evangelio, se sospecha que sí van a estar predicando la palabra de Dios, y los testigos también. Recuerden que los 144, los que no sepan o los que saben, son 12,000 de cada antigua tribu de Israel. Yo pienso muy diferente y de muchas perspectivas, ángulos, niveles, dimensiones, niveles de conciencia, etc. ¿Ok? Eso sí, no creo del anticristo, veo de otra manera la energía. ¿Ok? De acuerdo contigo, dice Gus, excelente en doctrina, Dios te bendiga y te dé sabiduría. Muchas gracias, Gus, quédate aquí con nosotros y nos puedes seguir aquí en TikTok y en YouTube. Deja que te cuente algo, estaría excelente. Y bueno, para interactuar más seguido. Yo tengo una duda, ¿quién insistió a David a hacer el censo? Bueno, se supone que las crónicas y las crónicas y el libro de los reyes unos dicen que Dios y otros dicen que Satanás. Entonces yo pienso que todo lo que hace Satanás es rendido o permitido por Dios. Entonces tendría sentido, ¿no? Sería como que una verdad con los 2 extremos, formando una sola verdad. En pocas palabras, Dios permitió que Satanás tentara a David y David cayó en la tentación, ¿no? No que Dios tente al hombre, sino más bien es como Job. ¿Te acuerdas? Job, un hombre recto y sabio. Satanás, lleno de envidia, seguramente le rinde cuentas a Dios y le dice, mira, Job te bendice y te alaba porque le das todo, pero quítale todo. Y Dios le dice, te doy permiso, pero no toques su vida. Entonces básicamente Satanás fue el que seguramente le pidió permiso a Dios para tentar a David. La moral es más bien de los hombres, es complicada, lo que Dios quiere que reflejemos a Cristo, dice Angel Liker Krushen. Me dio gracia la historia de la muchacha. Ya sé. ¿Eres cristiano? Chadai RM. Yes, soy seguidor de Jesucristo. Soy amante de la verdad. Soy una persona creyente en el Dios Todopoderoso y en su Hijo, quien nos amó y se entregó en la cruz de tal manera para que todo aquel que no cree no se pierda y tenga vida eterna. Dice aquí Chadai,
Yeah. El sermón del monte es lo que tenemos que corregir como hijos así de fácil. Sí, la verdad que el sermón del monte sería la carta magna o, sí, la carta del reino, también conocida, porque una vez escuché que si quitáramos todas las partes de la Biblia y si dejáramos solamente el sermón del monte, sería suficiente para vivir bajo lo que Dios quiere que vivamos, o vivir en lo que Dios quiere que vivamos. Los jinetes no son metáforas, bro. Bueno, estos de aquí, estas representaciones sí, ¿verdad? Porque obviamente no van a aparecer en el cielo literalmente. Bueno, eso es lo que yo, de mi punto de vista, entiendo, porque obviamente no creo que el anticristo, sí creo que el anticristo probablemente tenga la intención de manifestarse en el cielo como si fuera el Jesús viniendo en las nubes, pero simplemente va a ser una burda imitación. Algo así como el proyecto Blue Beam, si lo han escuchado. Pero sí creo que representan el falso Cristo, una guerra, hambre y crisis y la muerte de la cuarta parte de la tierra. O sea, es que es como un eslabón. O sea, esta falsa paz va a provocar una guerra y esta guerra va a provocar hambre y esta crisis y todo sumado va a provocar la muerte de la cuarta parte de la tierra. Es básicamente un eslabón, ¿verdad? Como un evento en varios sucesos, por así decirlo. Yo soy espiritualmente abierta al todo y a la nada en su totalidad. ¿Tú cómo eres o cómo lo ves? Yo soy de mente abierta en el sentido del contexto bíblico, ¿sí? Porque obviamente si se confunde la libertad con libertinaje y eso de no ser libertino o que fomente el libertinaje, eso me hace ser un conservador o ver como un conservador, pues soy entonces un conservador. O sea, soy abierto, ¿verdad? Soy flexible a lo que Dios quiere, ¿verdad? No soy sectario tampoco. Pero sí creo que hay un estándar, una norma, y esa norma es divina y es la palabra de Dios. El último es el más peligroso cuando suenan las cuatro trompetas. Bueno, no creo que este es el último, porque si te refieres a los cuatro jinetes, sí. Pero el último sello inaugura las últimas, o las siete trompetas, y ahí sí se pone feo. Andrés Martínez, ¿quién incitó a David a hacer el censo? Ah, pues ya lo contesté. Chadaí dice, lo de las langostas podrían ser aviones de guerra. Más bien yo pienso que representan demonios. Mira, si tú lees Apocalipsis 12, dice que hay una estrella llamada Apolión o Abadón, que significa destructor. Obviamente una estrella, pues aquí es representada más bien como estrella a un ángel caído que tiene nombre Abadón, porque dice que es el rey de los demonios. Entonces dice que tiene las llaves del abismo y que salen como especies de seres demoníacos que parecen langostas. Entonces yo más bien creo que esas langostas apuntan evidentemente así a langostas literalmente, pero también apunta a lo espiritual, a demonios, atormentando a los seres humanos. Dice Solema, yo he tenido sueños bien raros, pues ya somos dos. Ramper, Andrés Martínez, su carne y soberbia. Ah, caray. Bueno, aquí yo creo que están dialogando, discutiendo un poco. Dice, Cristo puede ser tú, él, ella, yo, nosotros. Bueno, esto es un pensamiento humanista. Y bueno, si me permites decirlo, su lema, algo, pues son ideas, o más bien es un sincretismo tu pensamiento, ya que aceptas o recibes diferentes corrientes religiosas o filosóficas, o hasta esotéricas, místicas. Entonces, cuidado con ahorita hay un tema llamado la metafísica cristiana, entonces me suena mucho a lo que comentas de que Cristo puede ser yo, ella, etcétera, etcétera. Y no es así. Bueno, yo no creo lo mismo. Ahí sí difiero contigo. Dice Maluli, ¿y qué opinas de la alquimia de San Germain metafísico? Mira, la alquimia se supone que son ciencias ocultas también. Ya ves que buscaban la transmutación de los metales, de alguna manera cambiar los metales en oro, y no solamente eso, sino que buscaban el elixir de la vida, también conocido en la alquimia como la piedra filosofal. A los que han visto Harry Potter pues saben a lo que me refiero. Y que suena como buscar el fruto del Edén para vivir para siempre. La alquimia o el alquimista, en este caso el que practica las ciencias ocultas y la mezcla con la química, sí, mucho cuidado porque
se está metiendo en terrenos espirituales oscuros. Mucho ojo con eso. Brother, ¿qué significa el primer sello? Pues ya comentamos que el primer sello representa al falso Mesías, al falso Cristo. Porque este no lo deben de confundir con el que sale, este aparece en Apocalipsis 6, pero no deben confundir a este jinete en caballo blanco con el que aparece en Apocalipsis 19, en donde claramente se dice que el que lo monta es Jesucristo, el verbo de Dios. Lo pueden leer, Apocalipsis 19. Jesús aprendió de todo e implementó lo que discernió. Dice Jorge Lorenzo, puras cantinfleadas, este compa que enfadó, cero evangelio. ¿Te parece, Jorge? Dice Rampe, bueno, aquí están todos aquí comentando. Brother, el primer sello. Sí, ya lo comenté. Hola, disculpa, ¿me saltarías un debate de intercambio de ideas o eres cerrado? Zulema Garza. Órale, bueno, es que son las 12:18. ¿Cuánto más o menos, Zulema? Unos minutitos para no extendernos tanto y con mucho gusto ahorita te envío una invitación. Deja nomás leo los comentarios porque todavía hay un montón. A ver, ¿cómo te llamas? Zulema Garza. A ver, vamos para allá. A ver, dame un segundo, Zulema. A ver si te encuentro aquí, a ver si puedo enviarte invitación. No te encuentro aquí en la invitación, a ver si tú puedes. Mientras sigo leyendo, dice, amén. Yo la predico y ni cuenta te diste. Ok, aquí están hablando entre ellos. ¿Qué religión eres? Bueno, mira, bajo la idiosincrasia mexicana o la idiosincrasia secular, pues ninguna. Pero si se tiene al cristianismo como una religión, soy cristiano. Gloria, Biblia, Cristo. Bendiciones, Airam, ¿qué tal? ¿Alguien me puede decir qué necesitó a David? Pues ya comenté, bueno, no sé si escuchaste, querido Andrés Martínez. Inteligible, me suena hablo el jinete blanco. Ok. ¿Tú crees que el jinete blanco es el anticristo? Sí, Mauricio. Falso Mesías. ¿Sí? Esto por 2 de Tesalonicenses 2, por Daniel capítulo 9 y Apocalipsis 6. O sea, el contexto. Si tú lees Apocalipsis 6 en paralelo o lo comparas con Mateo 24, son un paralelo. Cristo en Mateo 24 está hablando de Apocalipsis 6. O se adelantó a hablar antes que Juan de lo que describe Juan en Apocalipsis 6. Chécatelo y vas a ver que sí. De nada a mí, Andrés, Dios te bendiga también a ti. Gus, amén y más amén. Jessica Calladira, ¿por qué en los 144 no se menciona la tribu de Dan? Híjole, fíjate que es algo que estoy estudiando. Ahí hay información, bueno, de lo que he estudiado está algo reburujado, complicado, pero después me gustaría hablar del tema. Malul hizo dice, bueno, dame una oración certera para poder llegar a que me escuche Dios. Dame una oración certera para poder llegar a que me escuche Dios. La oración certera sería esta: Señor Dios, tú que creaste el cielo y la tierra, creo que tu Hijo Jesucristo murió por mí en la cruz y resucitó al tercer día. Lo recibo en mi corazón, perdona mis pecados y dame una nueva vida. Amén. Esa sería una oración que Dios, te aseguro, va a escuchar. De verdad que coincido en todo contigo, gloria a Dios, gloria a Cristo, y más gloria, querido Gus.